Todos han oído decir a algún deportista, como un jugador de baloncesto, por ejemplo Michael Jordan, que no saben de qué otra manera describirlo, pero que la canasta era así de grande, y él lanzaba una pelota muy pequeña, y que tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo, que sentía que tenía un tiempo infinito. O jugadores de ping pong o béisbol que dicen que el tiempo se detuvo, y en ese momento supieron exactamente qué hacer, ¿verdad? Los que practican artes marciales hacen muchos movimientos y trabajan en su técnica, y de repente están tan en sintonía que se rinden de golpe. Y entonces tienen un tiempo infinito, y no hay separación entre ellos y su oponente. Saben exactamente qué hacer, y simplemente mueven una pequeña parte del cuerpo. La persona gira fuera de control, y dicen que tenían todo el tiempo del mundo. ¿Me siguen? Cuando empiezan a ralentizar el tiempo, existen un montón de posibilidades, ¿verdad? Entonces, si hay una hoja de ruta que seguir para ir neurológicamente de la mente pensante a la subconsciente o al sistema nervioso autónomo, iría bien conocer en qué direcciones no hay que ir, ¿sí o no? Bien, allá vamos. Esto es un árbol. Dejen que desde un punto de vista simbólico represente el viaje de vuelta a la fuente y represente su cerebro pensante. ¿Me siguen? Este es un antiguo símbolo alquímico. El árbol al revés representa el viaje de vuelta a la fuente. Esta fuente ilumina el sistema nervioso y el cuerpo. ¿Se entiende? Hay aspectos de nosotros mismos, resultado de un trauma, una conmoción, una traición, o algún hecho de nuestra vida que nos ha afectado a nivel neurológico y emocional. Esos son los bloques, el yo en sombra, que detiene el flujo de lo divino en nuestras vidas. Todos los tenemos. En su viaje deben enfrentarse a ellos y decidir si quieren dejarlos atrás. Pues bien, la capa exterior de las capas por las que tenemos que movernos a medida que nos acercamos a la fuente es la atención al entorno externo. Si están meditando, a lo mejor no pueden ir más allá de la persona sentada a su lado. Puede que se pregunten por qué esa señora respira tan fuerte. O están pensando que no van a conseguirlo. A lo mejor creen que el tipo al otro lado de la habitación podría ser un candidato en potencia. O les parece que hace demasiado frío o demasiado calor. No les gusta la música. Se preguntan dónde me he metido. ¿Estarían de acuerdo en que si se centran en eso, eso es lo lejos que han ido en la vuelta al campo unificado? No han ido a ningún lado porque su cerebro está en ondas beta y presta atención al entorno. ¿Se entiende? Más allá del entorno están los impulsos del cuerpo. Se preguntan si el estómago les ha hecho ruido. Deben de tener hambre. Desean que se acabe la meditación, porque ayer vieron la ensalada de quinoa pero no la probaron, y ahora quieren la ensalada de quinoa con los pimientos rojos. Ah, pero esperen. Ahora les duele un poco el cuello. ¿Creen que deberíamos terminar con esto? Creo que ahora tengo que ir al baño. ¿Están de acuerdo en que si toda la atención está en el cuerpo, no han ido más allá de su cuerpo? Y si su cuerpo intenta reafirmarse ante ustedes, eso es porque tiene miedo a lo desconocido. Mi cuerpo ha hecho muchas cosas raras en su revolución contra la confianza en lo desconocido. Pero, si se sigue adelante se va más allá del cuerpo. Pero deben ir más allá. ¿De acuerdo? Luego está la identidad. Nuestra identidad principalmente está unida a la gente que conocemos.
y luego a las cosas que hacemos y que poseemos y los lugares a los que tenemos que ir, y a cuánto tiempo tenemos. Por lo que si están ahí sentados pensando en el trabajo, o en un compañero de trabajo, o están pensando en un problema de su vida conectado con una persona, o conectado con una cosa, y no pueden ir más allá de sí mismos, eso es todo lo lejos que han viajado al campo unificado. ¿Sí o no? Pueden analizar su vida todo lo que quieran, pero no va a cambiar en absoluto su conexión con el campo unificado. Pero si van más allá incluso de eso, entonces de repente, aquí vienen esas relaciones. ¿Debería quedarme o debería irme? ¿Sí o no? ¿Qué le pasa a mi cuñado? ¿Por qué pienso en lo que le diré después del evento? Empiezan a ensayar qué van a decir. Ya saben lo que implican las relaciones. Esas relaciones siempre se basan en alguna emoción que nos mantiene atados a esa persona. Y un día de repente se dan cuenta de que no se trata de esa persona, sino que lo que tienen que cambiar es la emoción que está en ustedes. ¿Me siguen? Luego puede que quieran avanzar al siguiente nivel. Aquí es donde entran los recuerdos del pasado. Vale, abrimos el corazón, pero ¿qué pasa con lo que les dijeron en aquella fiesta? No deberían dejarlo pasar. ¿Y qué pasa con esa otra vez en esa otra fiesta? Volvieron a hacerlo. Ni hablar. No abrirán su corazón en esta meditación. Si se quedan estancados en sus recuerdos del pasado, han cambiado su atención al campo unificado por su atención al pasado. ¿Sí o no? Y de repente van a empezar a volver a la frecuencia de la materia, porque es lo que hacen esas emociones. Les hacen sentir más como materia y menos como energía, separados del campo unificado. ¿Me siguen? Si llegan más allá, ahí están esas emociones. El cuerpo dice que ha pasado una media hora más o menos desde que sintieron esa emoción de sufrimiento. Y pregunta, ¿qué está pasando ahí arriba? Ha modificado sus receptores por un poco más de sufrimiento y de repente se lo cortan. Está bien, allá vamos. Entonces, el cuerpo quiere sentir una emoción para permanecer en territorio familiar. Se acerca a lo desconocido y lo sabe. Y como en cualquier guerra, la última batalla es siempre la más dura. De repente, esas emociones atacan, y el cuerpo puede sentirse un poco raro y mareado. Todos esos sentimientos juntos son una emoción, y se está convirtiendo en sentimientos, en sensaciones en el cuerpo. Así se sabe que se está consiguiendo. Pero hay que prestar atención al campo unificado, porque si se centra la atención en esas emociones familiares, y si las emociones son un registro del pasado, están invirtiendo su energía en el pasado, en lugar de en el campo unificado. Ir más allá de las emociones es un gran obstáculo, pero es posible. Cuando dejan atrás esa capa de emociones, es el turno de las creencias emocionales. Todas las creencias se basan en experiencias pasadas, y luego de repente aquí vienen. No hay un campo unificado, solo una gran nada negra porque tengo los ojos cerrados. Esa persona que está teniendo un orgasmo, está fingiendo seguro. Nadie puede sentir eso con el campo unificado. Y todo esto no es ciencia, es solo cosa de magia vudú. Es una ridiculez. Cuando abra los ojos, voy a escribir una carta al Dr. Joe y le diré las cosas como son. No puedo curarme a mí mismo. Todos esos que han dado su testimonio en el escenario son unos mentirosos. A todos les pagan para decir eso.
Se enfrentan a sus creencias, porque ese es el último bastión antes de tener que abandonar. Y luego, por supuesto, están las voces. Ya saben cuáles. Están al final de su creencia. Recuerden, cuando una experiencia de su vida produce una emoción, cuanto más elevada y aumentada sea esa emoción, más cambio notan en su fuero interno y prestan atención a su causa externa, ¿verdad? Y en el momento en que sienten ese cambio y sacan una conclusión sobre esa experiencia, se convierte en una creencia. ¿Se entiende? Cuando llegan al punto en el que hay que ir más allá de las creencias y empiezan a ir más allá, empiezan a oír a su madre en su cabeza diciendo: ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué estás haciendo qué? O escuchan decir a esa voz: deja de hacer eso, levántate y vete. Eres patético. No lleva a ninguna parte. Y esa es justo la voz que deben dejar atrás. ¿Me siguen? ¿Me pasa algo malo? Nada. Es solo otra red neuronal que hay que dejar atrás. Esto es muy difícil. Esa es otra red que hay que dejar atrás. ¿Cuánto tiempo va a durar? Solo es otra red que hay que dejar atrás. ¿Sí o no? Son solo circuitos viejos conectados a su cerebro. ¿Me siguen? A veces dudo de si ponerlo. He visto que puede pasarles a algunas personas. Existen los parásitos energéticos. No sé de qué otra manera describirlos. Se alimentan de las emociones y la energía de la gente. Cuando la persona va más allá de su yo emocional y sus creencias, no les queda nada a lo que aferrarse. ¿Se entiende? Es como un parásito que intenta influir en el anfitrión hasta debilitarlo y poder alimentarse de él, pero no tanto como para destruirlo. Es un intento. Pero no le pasa a todo el mundo, así que no se obsesionen. Dios mío, me han echado una maldición vudú. No hagan nada de eso. Solo les hago saber que hay una zona que hay que atravesar a veces. Este es un mundo de pensamientos. Déjenlos atrás. Digan que están de paso. Sigan avanzando. Y puede que hagan cualquier cosa para provocarles miedo, porque se alimentan de eso. ¿Se entiende? No tienen que hacerle caso. Déjenlo atrás. Y por supuesto, el último bastión es el tiempo. Creo que ya lo he hecho mucho rato. Estoy listo para acostarme. Vamos a tumbarnos. De todos modos, medito mejor tumbado. Todos los días me tumbo cuando medito. Se lo voy a demostrar. No quiero esperar al fin de semana para meditar tumbado. Voy a empezar por mi cuenta. Porque esto está llevando demasiado tiempo. ¿Me siguen? Pero si pueden rendirse al tiempo y quieren algo aún más grande que el tiempo, centren la atención en ello y ríndanse a ello. Vívanlo momento a momento y sean más conscientes de ello. Y cuando estén más presentes y sean más conscientes, avanzarán en esa dirección. Ese es el momento en el que irán directos hacia el sistema nervioso autónomo y se convertirán en nadie, nada, en ningún lugar ni momento. Se moverán más allá de la polaridad de la luz que gobierna esta realidad tridimensional. Pero ahora, tienen que centrarse en ello como conciencia, sin cuerpo, sin identidad, sin nombre, sin género. Ahora tienen que seguir adelante y experimentar más integridad, más unidad. Si lo hacen, pasarán a ser todos, todo, en todas partes y en todo momento. ¿No es ese el campo cuántico? Miren. Esos son ustedes. ¿Ven ese punto naranja? La meditación empieza. La meditación acaba. ¿Se han movido? No. Tenían los ojos cerrados y escuchaban la música. Va a ver lo bien que lo hago. Hay gente que no puede dejar de prestar atención al entorno. Hace demasiado frío o demasiado calor. No me gusta ese olor. Esta canción no me gusta mucho. Ese es su viaje.
Toda su atención está en el entorno. Para algunas personas es un gran viaje. ¡Wow! Casi pierdo la cabeza. Ya saben que existe este viejo bucle. Es el análisis de una posibilidad. ¿Me siguen? Todos lo han hecho, ¿no? Están lo bueno y lo malo, el bien y el mal, el pasado y el futuro, lo positivo y lo negativo. Se puede ir hacia adelante y hacia atrás, y no ir a ningún lado, ¿verdad? Y luego, por supuesto, está ese largo viaje que dura todo el día, en el que resuelven todos los problemas que tienen, en el que planean todo lo que van a hacer cuando acabe este evento. Y luego hay gente que emprenderá un viaje que será un poco locura, pero no se rendirán, persistirán. Y sí, pasan por los matices de su propia mente, pero centran la atención en el campo unificado. Y tarde o temprano conectan con él. Y todos dicen lo mismo, que ha merecido la pena, que el viaje ha merecido la pena. Por supuesto, cuando conectan con el campo unificado, experimentan la unidad. La misma fuerza vital que hace que una flor florezca es la conciencia afectando a la materia. Ese nivel de conciencia moviéndose a través de ustedes hace que en su interior haya una mayor expresión de vida y a su alrededor, y tienen la oportunidad de experimentar el fruto de sus esfuerzos. Muchas veces pasa que, antes de que el cerebro entre en supercoherencia, hay una desorganización en el cerebro, porque se rompen las redes neurológicas innatas. Eso es lo desconocido. ¿Me siguen? Hay incoherencia en la incomodidad de no saber dónde están. No quieren volver a su viejo yo, porque eso es aburrido y doloroso. Y han trabajado muy duro para alejarse de él. Se sienten incómodos, no son del todo el nuevo yo. Están atrapados entre dos mundos. Una vez hablaba con un neurocientífico. Él enseña a la gente cómo medir. Y dijo que todo esto lo tenía muy confundido, que no estaba acostumbrado a esto. Yo le dije que era genial estar confundido, porque así sopesamos lo que sabemos contra lo que no. Y ahí es donde deberían tener la mente todo el tiempo. Es mucho mejor centrar la mente en eso que en las noticias o en cualquier otra preocupación. Él no podía dejar de pensar en ello, porque le dije que echaba modelos por tierra todo el tiempo. Yo estoy confundido todo el tiempo. Me siento incómodo todo el tiempo. Tengo que pasar tiempo a solas para procesar lo que pasa. Y luego tengo que reconstruir el modelo de nuevo. Y luego esas neuronas encajan en su sitio y funcionamos desde ese lugar durante un tiempo, hasta que otro desafío nos hace salir de la zona de confort, y hay un desorden. Pero si siguen haciéndolo, estarán familiarizados con el sentimiento de coherencia y no se detendrán hasta sentirlo de nuevo. Ahora funcionan desde ese lugar, ¿se entiende? Soy consciente de lo que se necesita. Soy consciente de los problemas a los que nos enfrentamos para llegar a un estado mayor del ser. Pero esta es mi pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Tarde o temprano tendrán que superarse a sí mismos. Y adoro las diferentes herramientas y técnicas que la gente usa cuando pierde el equilibrio en su vida. Creo que es genial. Pero tarde o temprano tendrán que enfrentarse a la red neurológica y a la adicción emocional que les hace volver a perder el equilibrio. Y al final tendrán que trabajar en eliminar eso. ¿Están de acuerdo? La gente se presenta en nuestra clínica
No es que yo esté allí, pero se presentan en la clínica con exactamente el mismo estado de salud que tenían 6 meses atrás, asombrados de que haya vuelto. Creían que ya lo habían superado. ¿Cómo es que ha vuelto? Y es que están reaccionando a la misma gente y condiciones vitales, desde el mismo nivel de la mente. Y su cuerpo está volviendo al pasado. Eso es lo que está haciendo. Si hacen el esfuerzo de repetir esto durante un periodo de tiempo, ¿estarían de acuerdo en que pueden no ser conscientes para tener abundancia? Venga, es automático. Es quien son. Y ya no se trata de las cosas que obtienen. Se trata de quiénes son. Me senté con un chico que era una persona súper abundante. Yo estaba en Manhattan e iba corriendo a verlo. Me había contratado para ser tutor de sus hijos pequeños. Y le había dicho que ni hablar, no iba a hacerlo. Me volvió a llamar y me pidió que enseñara a sus hijos. Le contesté que no tenía tiempo. Me preguntó por la tarifa y le di una cifra desorbitada. Me dijo que estaba contratado. ¡Ah, rayos! Me encargué de ellos y al final uno fue a Stanford y el otro a Brown. Eran niños inteligentes. Les enseñé un nivel muy, muy alto de biología, química y ciencia. Y simplemente aguantaron. Sus exámenes finales eran de 8 horas, escritos todos a mano, y siguieron el ritmo. Y ahora son como mis hijos, ¿saben? Y es asombroso, porque fui a ver a este hombre en Manhattan, corría porque llegaba tarde, y me disculpé por llegar tan tarde. Y él estaba comiendo con tranquilidad. Y solo me dijo que me había pedido una ensalada mezjugana. Me senté. Mientras comía me dijo que ese día había perdido todo lo que poseía y que le pasara el ketchup. Le pasé el ketchup y lo miré y él seguía comiendo. Tenía mayonesa en la barba. Estaba hecho un desastre. Le pregunté si estaba bien. Y con la boca llena de comida me dijo que de qué estaba hablando. Él era riqueza. Iba a recuperarlo. No había que alarmarse. En otras palabras, sabía cómo hacerlo. Era solo un juego. No experimentó la pérdida porque era la mente que la había creado. ¿Me siguen? Eso podría pasarles a ustedes. Pero escuchen. Tienen que atreverse a hacerse ricos. Tienen que atreverse a estar sanos. Tienen que ser iniciados en la riqueza. Tienen que ser iniciados en la salud. Porque pueden decirme que quieren ser astronautas. Y les diré que es genial. Y que van a tener que prepararse mucho para lograrlo. Es un viaje que tienen que hacer. Y se enfrentan a los desafíos de su vida desde cierto nivel mental. Y les está enseñando sus limitaciones. Y si reaccionan en el mismo circuito pasado y con las mismas emociones volverán al viejo yo. Superar su entorno, algo que hemos repasado mucho, significa que ya no reaccionan a la misma gente y a las condiciones y circunstancias de la misma manera, porque han cambiado desde el interior. Cuando digo superar al cuerpo me refiero a superar las adicciones a sus emociones que hacen que el cuerpo se convierta en la mente. Romper el hábito de hacer las mismas cosas. Hay mucha gente en esta sala que se ha curado a sí misma. Los valores disminuían, estaban cambiando, se sentían muy bien. De repente todos sus valores subieron. Renunciaron porque no funcionaba. Mientras tanto su cuerpo experimentaba muchos cambios funcionales. Se me acercan llorando. Los agarro por la camisa, me los acerco hasta la nariz y les digo que su cuerpo vive en el pasado. Que está haciendo un esfuerzo final. Es la última batalla antes de que termine la guerra. Cambian las cosas y empiezan a abrir las puertas con la izquierda. Se cepillan los dientes con la izquierda. Se levantan de la cama por el otro lado. Cambian las cosas para no estar atrapados en un patrón. Están estallando y sí es incómodo al principio. Cuando hablo de superar el tiempo significa que cuando pierden el momento presente, en su mayor parte, están viviendo en un futuro predecible, basado en lo que han memorizado de un pasado conocido.
Y sí, hay que esforzarse para estar en el momento presente. Pero ahora sabemos que es una habilidad. Y cuanto más practiquen, más presentes estarán. Y si donde centran la atención es donde centran la energía, y toda su atención está en el presente, tienen mucha energía en el presente, ¿verdad? Cuando haya que curar a alguien o tomar una decisión, cuando llegue el momento de decidir si disminuirán su energía o emoción por algo o alguien, ese momento debería definirles. Y estarán cómodos y serenos en el momento presente, porque ya no estarán anticipando un resultado. Toda su atención está en el momento presente. Por supuesto, el efecto secundario es que ustedes se beneficien de todos sus esfuerzos, y también las personas de su vida. ¿Me siguen? Vivir sometidos a las hormonas del estrés, en su mayor parte les hace sentir más como materia y menos como energía, porque la frecuencia de esas emociones, que lleva un mensaje o una intención, es una vibración muy lenta. Así que cuanto más competitivos y enfadados, cuanto más frustrados, más impacientes, cuanto más separados se sientan, cuanto más críticos sean, más estarán ralentizando su energía hasta ser materia. ¿Se entiende? El resultado de eso es que creemos que somos nuestro cuerpo, viviendo en un entorno y momento, y estamos en la realidad 3D. ¿Sí o no? Esta semana estamos dando la vuelta a los parámetros del espacio y el tiempo, ¿verdad? Recuerden que dije que vivimos en un mundo de espacio infinito. ¿Sí o no? El tiempo se experimenta al movernos por el espacio, ¿verdad? Para conseguir lo que quieren, si toda su atención está en la partícula y no en la posibilidad o la onda, si no son conscientes de ellas, no existen. Así que hablemos de esto otra vez. Hasta ahora, durante su día a día, ¿cuánta de su atención ha estado en la ola, la energía o la posibilidad? ¿Y cuánta de su atención está en la partícula y la materia? La mayor parte de la atención de la gente está en la materia. ¿Me siguen? Y excluyen la función de onda de la realidad. Así que no hay posibilidad en su vida. Pero si ese campo unificado es una inteligencia amorosa y amor inteligente, y centran su atención en él, se rinden a él, toman conciencia de él, lo experimentan y están presentes momento tras momento tras momento, se acercan más a él, y se alejan de la materia y la partícula. ¿Me siguen? Cuando se dan cuenta de que su cuerpo les está dando problemas, cuando se dan cuenta de que quieren levantarse e ir al baño, cuando creen que no pueden hacerlo, y empiezan a analizar y se dan cuenta de ello, ese es el trabajo. Porque, ¿no saben lo que hacen con solo estar ahí sentados? De repente empiezan a transitar nuevos caminos, y dejan de transitar los viejos, y si los siguen recorriendo hay que mejorarlos. ¿Y no saben que con el tiempo el jardín de su cerebro va a cambiar? Literalmente va a florecer en diferentes patrones. Y en cuestión de horas pueden acabar en redes nuevas. Pero hay que trabajar en recuperar el estado consciente cuando volvemos a la inconsciencia para que no vuelva a pasarles más. Y si tienen que hacerlo 25 veces, una y otra vez, trabajando consigo mismos, y por fin dan en el blanco, y han recorrido el camino hasta ahí, les garantizo que una vez que sepan cómo llegar, se van a querer más y dirán que no. Como yo digo, eres tú de nuevo. Súbete a mi espalda porque me voy. Y me iré aunque no me sigas el ritmo. Intenta convencerme todo lo que quieras, pero yo me voy. Y es ese acto de amarse a uno mismo lo suficiente para hacerlo. Al creer que hay algo más grande que este espacio y tiempo. ¿Es este el reino del materialismo? ¿Sí o no? Saben que es el reino del materialismo porque lo experimentan con sus sentidos, ¿sí o no? Pero si les quitaran vista, oído, tacto, gusto y olor, no podrían experimentar la realidad en 3D, ¿verdad? No tienen conciencia de ello porque lo definen con los sentidos. Ni siquiera pueden sentir cuando chocan contra una pared. Entonces, ¿quiénes son cuando no son eso? Es la conciencia, ¿están de acuerdo?
Lo diré de otra manera. Toquen con el dedo a quien esté a su lado. Este es el reino de la materia, ¿sí o no? Es el reino de la densidad, ¿sí? Entonces, ¿y si me llevo a todas las personas? ¿Y si las hago desaparecer? ¡Puf! Todas las cosas. ¡Puf! Todos los lugares desaparecidos. Quitemos el tiempo. Quitemos la luz. ¿Estarían de acuerdo si yo quitara toda la Tierra? Y luego todos los planetas en el universo conocido, y todas las estrellas y todas las galaxias y cualquier cosa material, quedaría un espacio vacío, ¿no es así? Atiendan bien, un espacio vacío de cosas materiales. ¿Siguen conmigo? Si no tienen sentidos para experimentar ese espacio vacío, y aprenden que no era un espacio vacío, y empiezan a prestar atención a una inteligencia amorosa, coherente y unificadora, un amor inteligente, y lo buscan, y están presentes, lo experimentan, lo sienten, se abren y se relajan, se soltarán del todo, o se rendirán y se entregarán a ello. No sería cierto si lo experimentaran con los sentidos. Sería un proceso muy difícil, pero si lo experimentan como una conciencia, y son conscientes de ello, de repente ese espacio vacío ya no es más un espacio vacío, porque empiezan a darse cuenta de que ha existido siempre, pero no podían hacerlo con sus sentidos. Una separación entre dos puntos de conciencia crea tiempo. ¿Sí o no? Venga. Estoy aquí y quiero ir allí. Tengo un punto de conciencia que me indica que estoy aquí. Y mi otro punto de conciencia es a donde quiero ir. Mi conciencia está allí. ¿Sí? Experimentar esa separación me llevará un tiempo, por supuesto. Así que cuanto mayor sea la separación, más tiempo se tiene, ¿verdad? Cuanto más se sometan a las hormonas del estrés y cuanta más separación experimenten, más tiempo tarda todo en pasar, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Cuando empiecen a acercarse más al campo unificado y no se centren en el exterior y sigan haciendo este viaje, cuando experimenten más y más grados de unidad e integridad, estarán experimentando menos separación y más conexión. ¿Están de acuerdo? Cuanto más rápido se muevan, cuanto más rápida sea su frecuencia, y cuanto más se acerquen a esa línea recta, menos separación tienen con la gente, las cosas y lugares de su vida. Su futuro y su pasado tendrán sentido. Sus sueños tardarán menos en manifestarse, porque crearán desde un lugar de menor separación. ¿Cuántos lo entienden? ¡Wow! Hay algunas cabezas que asienten. Esta es mi pregunta. Si ralentizan su frecuencia y experimentan más separación, entonces se esforzarán más. Intentarán hacer más. Intentarán controlar, predecir, forzar, luchar. ¿Sí o no? Así es la humanidad, ¿sí? Pero si experimentan mayores y mayores grados de plenitud, entonces no hay separación entre su pasado y su futuro. Todo está sucediendo ahora. De hecho, su futuro es ahora. ¿Me siguen? Cuando experimenten esos grados de unidad e integridad más elevados, el amor por la vida, la alegría de existir y lo que inspira a estar vivo, ¿estarán de acuerdo en que cuanta más plenitud, menos se intenta? Forzarán menos, intentarán controlar menos. ¿Por qué iban a hacerlo si ya están conectados a ello? ¿Es posible entonces que a medida que experimentan mayores grados de unidad, experimentan grados de amor mayores? Que siempre hay más amor que experimentar mientras hacen el viaje de vuelta a ese amor inteligente. Bien, ahora, ¿y si su conciencia se rindiera a la conciencia de ese amor? En otras palabras, sucede esto.
entonces no habrá separación entre dos puntos de conciencia, lo cual significa que no habrá tiempo. Estarán vibrando a una frecuencia muy rápida. De hecho, ambas conciencias se fusionarán. Si el tiempo son dos puntos de conciencia separados, cuando las conciencias son una, no hay separación, así que no hay tiempo. ¿Se entiende? Pero ese no tiempo se convierte en tiempo infinito. Ahora el tiempo es eterno. Y si el tiempo es eterno y es infinito, tienen muchos espacios. Tienen muchas cosas que hacer. Ahí hay muchas dimensiones. Ahí existen todas las posibilidades. ¿Me siguen? Piénsenlo. Todos me dicen siempre que quieren más tiempo. Quieren más tiempo para poder hacer más cosas, ¿verdad? Así que si ustedes son el lugar donde el tiempo es infinito, hay muchas cosas que pueden hacer. No se preocupen. Voy a repetir esto de 1000 formas diferentes los próximos 4 días. Y cuando llegue el sábado, hablarán de ello como si hablaran de las noticias. Pero hay que empezar por alguna parte, ¿verdad? El modelo toma forma y va a tener sentido y luego vuelve a desmontarse. Luego usaremos otro ángulo y consolidaremos esa información otra vez para montar el modelo. Y lo intentaré de otra forma, lo entenderán y dirán, no puedo volver a decirlo. Y luego usaré otro ángulo y volverán a hablarlo y el modelo tomará forma. Y cuando tome forma, saben qué buscar cuando estén ahí. ¿Se entiende? No se preocupen, no voy a darles una paliza. Pero muchos han empezado a entender lo que llevo mucho tiempo diciendo. Y solo pueden hablarlo de forma indirecta. Es muy difícil hablar de ello, hay que experimentarlo. Y cuando lo experimentan y se sienten conectados, se rinden a esa nada. Están confiando del todo en lo desconocido. Y no van a volver a esta realidad 3D. Simplemente creen que hay algo más que pueden experimentar. Y se están rindiendo, uniéndose al campo unificado. Y realmente, sumergirse en un mar de espacio negro infinito, un espacio eterno, infinito y vasto. Como conciencia, supone ser consciente de que son conscientes en presencia de una conciencia mayor. Empiecen a abrirse a eso. Y dejen que los ame, porque eso es lo que quiere hacer. Pero cuando experimentan separación, ¿cómo pueden amar? Es todo lo que necesitamos, ¿sí o no? Cuando conectan con esto, y cuando su conciencia se vuelve la de ustedes, o la de ustedes se convierte en su conciencia, ¿están de acuerdo en que no hay tiempo entre dos puntos de conciencia cuando son iguales? Entonces, si no hay separación, están en el campo unificado. Y ahí no hay tiempo, lo que significa que hay tiempo eterno, posibilidades eternas. Y todas las posibilidades y dimensiones, todos los espacios, existen en un tiempo infinito. ¿Me siguen? Es posible que en el momento en el que su conciencia se fusiona con la de ustedes, y ustedes vuelven a sus sentidos, se lleven un pedacito. Y puede que se vuelvan más cariñosos, puede que se vuelvan más generosos, puede que se vuelvan más sensatos, o presentes, puede que se vuelvan... Es una frecuencia. Y va a afectar a las células del cuerpo. Y de hecho, esas células son 100.000 veces más sensibles al electromagnetismo que a la química. ¡Boom! De repente las células empiezan a vibrar a una frecuencia más rápida. Y va a producir diferentes proteínas. Y si todas las enfermedades reducen la frecuencia a un mensaje incoherente, cuando el campo unificado vibra en las células del cuerpo y en los microtúbulos, el sistema esquelético de las células, la unidad debe ser restaurada en su cuerpo, porque han aumentado la frecuencia del cuerpo
y han creado más unidad en el campo unificado. Y si su cuerpo produce proteínas y para hacerlo tiene que usar un gen, entonces, como si encendieran las luces de Navidad, encenderían nuevos genes y apagarían los viejos en segundos. Y esos genes crearían diferentes tipos de proteínas, y como resultado tendrían mejor salud, a nivel hormonal, químico, digestivo, estructural o a otro. ¿Se entiende? Experimentan más plenitud reflejada en su biología, y al mismo tiempo, mientras se rinden hacia su mundo interior y lejos del exterior, se convierten en nadie, nada, en ningún momento ni lugar. He trabajado muy duro los últimos años para que la gente llegue a este punto. Ahora están listos para experimentar lo que siempre ha existido. Y deben abrirse y ser conscientes de ello. Y al hacerlo, abren un camino neurológico, desde su cerebro pensante hasta su sistema nervioso autónomo. Y cuanto más rápida sea la frecuencia que experimentan, el sistema nervioso autónomo está facilitando un nivel diferente de conciencia para su cuerpo. Y la expresión de esa conciencia es la expresión de la salud, lo que es lo mismo, la expresión de la vida a través de su cuerpo. Por lo tanto, con una frecuencia incoherente, pueden tomar vitaminas. Claro, pueden hacerlo. Pueden ayunar, pueden volverse célibes, pueden hacer todas esas cosas, solo para que la materia pueda ser controlada por la materia. Como le decía a un grupo este fin de semana, una médico londinense de uno de los talleres, con una mente muy analítica, se dio cuenta de que no obtenía las respuestas a lo que estudiaba con el modelo convencional. Y vino a mi taller de Londres el año pasado. Y luego se inscribió en el avanzado, el de Italia. Asistieron ella y su hermana. Ella estaba en un punto de su vida en el que se acababa de dar cuenta de que nadie la conocía excepto ella, y que era su propio viaje. Estaba dispuesta a adentrarse en lo desconocido. Ahora bien, admite que tenía una mente bastante intelectual y analítica. Le habían enseñado así. Y se necesita una mente analítica para tomar una decisión sobre un diagnóstico diferencial en una situación de vida o muerte. Se necesita ese tipo de mente, pero no obtenía respuestas para las preguntas más importantes. Cuando estuvo en el evento, se soltaba continuamente, como un alguien para conectar con todos. Dejaba de ser un alguien para conectar con todo el mundo. Dejaba de prestar atención a las cosas para convertirse en todo. Se perdía en la nada para convertirse en todo. Para seguir avanzando. Para ir más allá del espacio y el tiempo, por el mismo camino. Estábamos practicando la respiración y el grupo de italianos y europeos, la mayoría italianos, no estaban respirando. Los estaba viendo. Y estaban enfadados conmigo, me miraban mal. Por supuesto, luego se derrumban y se rompen y ¡boom!, se contraen de nuevo. Se siguen reprimiendo. Ella fue a por todas. En esta meditación, en esta respiración, dijo que si no lo hacía por sí misma, lo haría por todos los demás. Solo para ver si era posible. Pasó de egoísta a desinteresada. Y de repente, yo estaba en el escenario y nuestro equipo de mapeo cerebral se puso a gritar. El teléfono de todos explotó. Yo estaba en el medio del escenario. Ella estaba practicando esa respiración y la energía se desató. Y madre mía, cómo se movió. Y ella pasó de ser alguien a ser todo el mundo, con la cabeza echada hacia atrás. La energía viajaba por su columna. Se le cerró la garganta. Se asustó. Se asustó porque se contrajo. Y luego dijo, ¿de qué tengo miedo? Se dejó llevar y se dio el control. Toda esa energía volvió a su cerebro. Viajó por cada uno de los centros y los abrió.
Ya saben, las cerraduras. Y de repente tiene la cabeza hacia atrás. Salgo corriendo hacia ella y todo el mundo decía que tenía una convulsión. Le eché un vistazo y supe lo que le pasaba. Les dije que no era eso. Nuestro nuevo equipo era un grupo increíble de investigadores. Y llevaba toda la semana intentando conectar con ellos y enseñarles algunas investigaciones que habíamos llevado a cabo. Pero cuando yo podía, ellos estaban ocupados y al revés. Y al tercer día dije, ¿sabes qué? Decidí dejar que lo experimentaran para que fuera más memorable. Y estaban allí con todo el cerebro en gamma. Ella estaba en altas amplitudes y todo su cerebro en gamma. Hay 3 imágenes dimensional del cerebro. Y mostraban el neocórtex desconectado. La bienvenida. Dijo que siempre había estado allí. Y ella soltó, cabrón. Y se empezó a reír por la sencillez de la que nunca se había dado cuenta. ¿Se entiende? Cuando vemos al cerebro haciendo eso, y ha sido una versión abreviada de su explicación, sabemos que ella no puede hacer que su cerebro haga eso. No lo hace. Le está pasando. ¿Se entiende? Y por cierto, ¿cómo se sabe que algo es una experiencia espiritual? Lo he visto muchas veces. Y solo dije que la dejaran tranquila. Era médico y su cabeza estaba echada hacia atrás. Había mucha energía atravesándola y estaba un poco asustada, pero se rindió a ello. Pero los compañeros decían que tenía una convulsión. Ella tenía que tomar una decisión, elegir qué camino tomar, y confió. Conectó con el campo unificado. Estaba conectada. ¡Boom! Pero el gancho es el siguiente. Me mandaron fotos de su brazo, de cuando era una niña pequeña. Tenía eczema por todo el cuerpo. Ahora es doctora y la tratan con cortisona y dieta, y alguna otra cosa, pero solo mitiga su condición. Tratan los síntomas, pero no el problema. Me enseñaron una foto del eczema en todo el brazo, de cualquier momento, y luego otra foto, un día después del evento con el brazo curado del todo. Es doctora, y se subió al escenario para decir que aquello era real. Dijo que era real. Yo estaba allí, lo sé. Experimentó un grado más elevado de plenitud y orden, como resultado de su interacción con el campo unificado. ¿Sí o no? Si las enfermedades son una frecuencia baja, y luces y mensajes incoherentes entre células y tejidos, entonces, es coherente que la luz creada a partir de esa experiencia aumente la frecuencia de ese mensaje incoherente hasta que sea luz coherente. Y eso implica una curación porque hay más orden. Porque el sistema nervioso autónomo, cuyo trabajo es crear orden y plenitud, ahora está conectado a la mente consciente. De hecho, la mente consciente está inmersa en la subconsciente, y en ese momento no hay separación. Si han hecho este viaje varias veces, ¿están de acuerdo en que se saben el camino a recorrer? Y en que si viajan por el mismo camino y lo transitan cada vez más, ¿necesitarán una carretera mejor? ¿Sí? ¿Una más resistente? ¿Y qué más da si los árboles invaden las que ya no usan? No van a volver a ir por ahí. ¿Me siguen? Y eso es justo lo que sucede neurológicamente en su cerebro. Pero recuerden que hay muchos casinos en la carretera. Hay muchos sitios de comida rápida. Está Sin City. Están el pasado y la parca, que podrían llevarles a una comunidad muy perdida. ¿Están de acuerdo? Si se pierden allí, pueden tardar en encontrar la salida. Y si se frustran, se enfadan y se impacientan consigo mismos. Se alejan más de la carretera. ¿Están de acuerdo? Pero si se dan cuenta y retroceden hasta ese punto, y luego se olvidan y vuelven al camino pasado otra vez,
y lo hacen por tercera vez, apuesto a que la cuarta dirán que no piensan repetirlo. Que de hecho, nunca piensan repetirlo. Y pasarán de largo por esa salida. Ya se la conocen, ¿verdad? Siempre digo, cuando estoy en la carretera desequilibrado y me siento para comenzar a meditar, y siempre llego a una de esas salidas. Ah, eres tú otra vez. Ah, estás aquí. Está bien. Vamos. Pero lo he hecho tantas veces que sé dónde no desviarme. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que si centran su atención en ello, la única manera de avanzar hacia allí es experimentarlo y sentirlo, ¿verdad? Y cuanto más sientan, más presentes estén y más atención presten, estarán presentes frente al espejo. ¿Me siguen? Y el día que despierten, cuando estén pensando y luego se detengan y pasen de beta a alfa, en lugar de estar así de lejos del campo unificado, experimentando toda esta separación, han abierto ese camino, y entonces empiezan a pensar que les gustaría tener sincronicidad. ¿Tan lejos hemos llegado? Yo me encargo el resto del camino. Lo tendrán por la mano para cuando lleguen allí. Porque está conectado con todo y todos. ¿Se entiende? Cuanta más continuidad le den a este viaje, y cuanto más abran ese camino, luego cuando el cerebro pase de beta a alfa, y quieran algo o empiezan a pensar en algo, lo estarán acercando al campo unificado. Es decir, habrá menos separación y debería tardar menos en aparecer en su vida. ¿Cuántos lo han entendido? Luego esta es mi pregunta. No tienen que contestar ahora mismo, pero pueden hacerlo si quieren. ¿Vale la pena?